Hoy es 4 de agosto. Doy respuesta oral a la notificación 287555. Voy a leer el correo que fue enviado el viernes 02 de agosto a las 19:54 de la tutela 110010-204 000-2024 01581-00 por derecho fundamental de libertad de educación de la menor Sari Sarquejerazo al doctor Jorge Hernán Díaz Soto, como respuesta de su notificación del día anterior, jueves 1 de agosto a las 8:21 de la mañana, donde solo me da 24 horas so pena del rechazo de la demanda constitucional. Resulta que yo estuve el viernes y lo mandé a última hora, pero cumplí los términos de las 24 horas y donde yo solicito recibir un CD para poder aclarar mejor la situación que yo tengo, porque yo solo puedo tener oralidad, ya que esta tutela también es un fraude, y le voy a responder por qué. Entonces le pido por favor que a mi comunicación del viernes, el correo que yo mandé como respuesta de solicitud de aumentar la respuesta para el lunes. Ya voy a leer la respuesta que yo mandé, pero le solicito escuchar lo siguiente. 1. Mi teléfono, yo soy intervenida por la Policía Judicial y por la policía con este software. Ellos todo el día están conectados a mis equipos y todas las cosas que ellos hacen dentro de despachos al suplantar a los magistrados, vienen a mis equipos y lo hacen paralelamente para que parezca que fue que yo lo mandé, porque ellos mismos se mandan a investigar. Por esto, tengo una cantidad de denuncias de prevaricato que yo no he aperturado, señor Díaz Soto, señor magistrado. Y para poder desviar la atención de las denuncias de mi hija, que está secuestrada, fue desaparecida por el ICBF y los defensores de familia para sostener un fraude procesal, para poder extorsionarme a mí de que no actuara un fraude procesal del juzgado 03 de ejecución. Ya lo voy a decir, pero el 30 de julio, señor, yo radiqué la tutela el 23 de julio. La del derecho a la educación, porque mi hija entró a estudiar el 8 de julio, se pagó todo el 5 de julio, no acepto que cambios del contrato. Yo el contrato lo hice el 5 de julio, porque si no ingresaba en esa fecha, me ponían un valor más alto. Por eso todo se hizo el 5 de julio. Y le informé a la señora Isabel Real, defensora, para que liberara a mi hija. Ella inmediatamente el 10 de julio se inventa de que está escolarizada y se inventa una audiencia para el 1 de agosto, una audiencia que fue llevada al parecer con la gente de trata de menores, a donde ella ha vendido a mi hija. Entonces yo le pido detener toda esta acción, porque esta acción es simplemente una burla y una burda acción de la Fiscalía y de la Policía Judicial, de gente de trata de menores que yo he denunciado, porque ellos buscan vender la custodia de mi hija y para ello han conseguido secuestrarla con denuncias falsas del ICBF. Todas las falsedades no las dan a conocer. Yo no conozco ningún restablecimiento de derechos, yo no conozco nada de lo que le han hecho, no sé dónde está ubicada. Dicen que está en un centro de discapacitados mentales, pero al ver la cantidad de denuncias de prevaricato falsas que han aperturado, yo lo que pienso es que ellos, las 8 tutelas falsas, desde que a mi hija la secuestran, cambian los accionados, y los accionados simplemente son fiscalías de prevaricato. Esto es falsísimo. Yo solo he puesto denuncias por desaparición, secuestro extorsivo, tortura y encubrimiento de todos los delitos de mi hija. Entonces, por favor, protéjamela la fiscalía. La fiscalía es la victimaria de mi hija. Y resulta que yo puse una tutela en abril 19 por tortura, que llegó a la sala penal al doctor Diego Eugenio Beltrán. Esta tutela que está aquí, 110010-204-0002024-00913-137-451. Miren que le borran hasta el número. O sea, ella esto lo hace. ¿Esto quién lo hace? Esto lo hace la Policía Judicial dentro de mis archivos.
Y esa tutela fue suplantada por la Policía Judicial y por la Fiscalía. No solamente le cambian accionados, sino que ponen tutelas falsas. Por ejemplo, la tutela falsa, yo nunca accioné al juzgado 03 de ejecución de familia y el doctor Diego Eugenio menciona que yo tengo una tutela en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia. Eso es completamente falso. Entonces, yo le pedí en oralidad en mayo que me dejara impugnar, o sea, le pedí nulidad a la tutela, pero que si en el peor de los casos me dejara impugnar oralmente. No contestó, él dio sentencia el 16 de mayo y a mí me fue enviada creo que hasta el 28 de mayo y mientras tanto mi hija estaba desaparecida completamente, o sea, yo pensé que la habían matado porque yo pedí una prueba de supervivencia y nadie me respondió. La señora Isabel Real responde hasta el 8 de julio y yo en Tunjuelito, la señora Esperanza Borja, el 8 de junio me dice que mi hija está en la Fundación Niña María. Yo le dejo una carta expresamente a Isabel Real diciendo que no vaya a intervenir porque ella nunca me quiso decir dónde estaba mi hija, que no fuera a intervenir y ella me prohibió verla. Entonces esta señora es una encubridora de delitos que está fraguando no sé cuántas falsedades para poder vender. Si no la venden, la desaparecen y si no la meten a la cárcel, algo le tienen que hacer, pero esta señora no es ninguna defensora, esta señora es una criminal de menores de edad y yo le he pedido a todos, al ICBF, Oficina de Control Interno, a la Defensoría, a la Procuraduría, al doctor Eugenio, al doctor Wilson Barrera al Consejo de Estado, ahora le estoy pidiendo a la presidencia del Consejo de Estado, le pedí a la Corte Constitucional, a todos que me protegieran a mi hija de semejantes criminales y continúan afirmando que ya está en un restablecimiento de derechos, lo cual es completamente falso. Y para poder intervenir la tutela que yo pongo en la sala penal del 23 de julio por educación, ¿sí? Inmediatamente sale este auto. Este auto yo no lo creo. Yo no creo que después de 3 meses el señor me deje impugnar. Mire, yo ante la respuesta de este señor, en junio yo puse una tutela contra la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil por abrir otra tutela falsa y Sala Penal por no dar respuesta. Y esa tutela la doctora Hilda González Neira no la quiso abrir. Ella no quiso abrir la tutela contra Providencia Judicial. Y en julio, para poder seguir demostrando que mi hija está secuestrada, pongo la otra tutela, otra vez en la sala penal, contra el Tribunal Superior Penal y de Familia y otros, principalmente la señora Isabel Real, porque me impiden que mi hija estudie, aduciendo de que está desescolarizada. O sea, ellos mismos no caben en la mentira. Y el 30 de julio sale esto, o sea, la tutela por educación no es radicada, yo ya he probado en mi canal de YouTube, @JennyErazo_al_piso_real, que ya no fue radicada, y ese señor dice: dar trámite a la impugnación concedida el 4 de junio del año que avanza, por la cual se ordenó remitir el expediente a la Sala de Casación Civil. Sería de caso, esto está, bueno, borraron, dice: abstenerse de expedir pronunciamiento sobre los motivos que fundamentan solicitud de nulidad. O sea, por favor, señor Diego Soto, ¿cómo me voy yo a abstener, no Díaz Soto, de un fraude procesal donde la vida de mi hija está en peligro porque yo soy amenazada de que si yo actúo, la mato, y si yo no actúo, la incriminan? ¿Cómo este señor Diego Eugenio Corredor me va a obligar a mí a que yo no pueda actuar a pedir nulidad de unas falsedades, así como la Fiscalía 214 que abre una denuncia falsa por prevaricato? Ella continúa con la denuncia pasando por encima mío y lo que hace es incriminarnos, porque nosotros no hemos abierto denuncia de prevaricato, sino secuestro extorsivo, desaparición, trata de menores y tortura. Estas 4 que fueron todas radicadas en la Unidad de Derechos Humanos, y por eso la accionada de la Unidad de Derechos Humanos, porque ¿por qué nos desvía las denuncias a fiscalías que ni les interesan?
y las desvían es a prevaricato. La Unidad de Derechos Humanos todo lo desvía a prevaricato. Otra, la señora Carolina, yo pongo esto, yo le hago una solicitud al Consejo de Estado que por favor detenga a la presidencia, que detenga esto, y ellos le mandan un mensaje a la doctora fiscal, a la señora Luz Adriana Camargo, y voy a la Fiscalía 10 especializada donde fue desviada mi denuncia de trata de menores de Unidad de Derechos Humanos, y el señor fiscal 10 especializado, 1, dice que eso no es trata de menores, 2, que mi hija está en un restablecimiento de derechos. O sea, la Fiscalía quiere que mi hija esté secuestrada para hasta cuando liberen a todos los accionados de todos los fraudes procesales que han cometido, y le impide estudiar en el colegio. Por eso, esta tutela de este señor Diego Eugenio Beltrán, que sale el 30 de julio, impidió y bloqueó no solo la tutela por educación, sino que ayudó a que esta señora Isabel Real hiciera el 1 de agosto, hiciera su audiencia falsa. La señora Carolina Guzmán Quiñones, todo lo que yo lo mando a presidencia, ella me lo desvía a Fiscalía, y Fiscalía lo desvía, por eso se llama cadena de custodia. La Oficina de Control Interno del ICBF se niega, dice ni siquiera a entregar de expediente. Ellos no entregan expediente, ellos no saben por qué, quién le hizo tratamiento, qué tratamiento le han hecho, por qué está encerrada, por qué está incomunicada. Al parecer, cada mes se inventan una cosa diferente. Lo último que yo supe es que se han inventado que es violencia intrafamiliar, lo cual es completamente falso. Ni existe violencia intrafamiliar, nunca ha existido, ni abandono, ni desescolarizada. Nosotros somos perseguidas por la policía, que denunciamos por abuso sexual y trata de menores, y llegamos a Bogotá en busca de protección y refugio, y lo que nos hacen es entramparnos la Fiscalía, y terminamos con mi hija secuestrada y desaparecida, que hasta el momento yo no la he visto. Desde el 15 de marzo la desaparecen, desde el 26 de febrero fue retenida ilegalmente en el Hospital San Ignacio, a los 2 días ya estaba entrampada como falsa positiva psiquiátrica, el 5 de marzo la secuestra el señor Luis Hernández Iglesias, y el 15 de marzo la desaparece la señora Isabel Real de Tunjuelito. Entonces esta básicamente es la te voy a leer lo que yo le di como respuesta el día siguiente a recibir su comunicación. 24 horas para mí es muy poco, señor Díaz Soto, porque resulta que usted me manda eso el 1 de agosto, ¿sí? El mismo día de la audiencia, donde yo estoy buscando de toda esa semana que no vayan a desaparecer a mi hija con esa audiencia. Entonces yo el viernes estuve todo el día en la Fiscalía, todo el día haciendo vueltas. Yo no pude responder sino hasta bien entrada la tarde. Entonces yo le pido por favor es que me reciba eso que estoy leyendo, lo que mandé por correo, pero adicionalmente este CD, porque ellos, la Fiscalía, o la desaparece o la incrimina. Al parecer ella está como recluida, como si fuera presa. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la Defensoría, o sea, en toda esta semana que me ha tocado denunciar a Isabel Real por la venta ilegal de mi hija del 01 de agosto, el día voy a la Defensoría y hago 2 radicados, uno a la Oficina de Control Interno contra ella y el otro señor y los otros señores, todos los del ICBF, defensores que participaron, Sandra Franco, que nunca responde, otra señora de la Defensoría que me desvió, Xiomara, una que me desvió una denuncia mía de encubrimiento y la manda y la abre otra vez por prevaricato. Entonces, todos estos defensores son un grupo de personas que tienen el negocio de trata de niños con la Fiscalía. Y al denunciarlos en la Defensoría, me mandan
mis radicados dizque a la política criminal penitenciaria. Entonces eso es una amenaza, porque yo pedí, uno, mandarlo a la Unidad de Derechos Humanos, que ellos dijeron que no lo podían mandar, y dos, con copia a infancia y adolescencia. Y me dijeron que sí, y responde a alguien que ahora voy a mostrar. Entonces esto es, aquí no hay ninguna protección, lo único que buscan es incriminar a mi hija. La tutela aportada en 500, señor doctor Jorge Hernán Díaz Soto, 110010-204-0002024, 0158100 o 139-168. Tutela por derecho fundamental de libertad y de educación de la menor Saris Arquerazo, 1027-1520-40. Señora Isabel Cristina Real, Defensoría ICBF, bajo falsedad documental, tiene ilegalmente como discapacitada mental en Centro de Discapacitados Mentales Niña María, aduciendo el restablecimiento de derechos extorsivos. Pero por las últimas respuestas de la Fiscalía el día a día del viernes, donde se rehúsan a cerrar prevaricato, entonces no la tienen como discapacitada mental, sino como presa. Porque sí, con 8 tutelas falsas, donde en las 8 sentencias ellos borraron los delitos de todos los denunciados por fraude procesal, ¿sí? Y incriminaron a mi hija en la historia clínica diciendo que ella estaba acusando al papá de abusador sexual. Entonces, esta gente nada más y nada menos que la ha metido a ella y la tiene completamente presa, simplemente para poder suplantar todas estas tutelas y abrir todas esas denuncias de prevaricato falsas, que son falsas, para poder desligar a todos estos delincuentes y acabar con la vida de mi hija. Por eso ellos le dijeron, la policía claramente le dijo que ella o se suicidaba o que quedaba en coma. Y esto no es una mentira, y por eso me tienen encerrada a mi hija. La tutela de 590 folios, radicada presencialmente en correspondencia de la Corte Suprema de Justicia, fue falseada. Ese día yo llegué a las 3:15, el señor se levantó de la tarde, salió y se fue y dejó la tutela allí. Yo le tomé fotos. Al otro día, la tutela mía la habían completamente cambiado, principalmente lo del colegio, y seguramente los accionados van a sacar accionados falsos. Yo no conozco 214, yo no conozco 409, ni Fiscalía 10 especializada. Esos fueron desvíos de mis denuncias de la Unidad de Derechos Humanos. Tampoco accioné al juzgado 03 de ejecución de familia, sino a los magistrados que permitieron los fraudes. Mire, quitaron pruebas de colegio, respuestas de falsedades de la defensora también. La defensora Isabel Real en Intunjuelito jamás dieron radicado. Y el radicado que yo fui a poner el 31 de julio, le pusieron radicado y pusieron un folio. Es decir, yo pedí un aplazamiento de su supuesta lectura de fallo de sentencia de la custodia de mi hija. O sea, y ella, el 31 de julio, la Tunjuelito falseó mi documento. Eso es un delito, se llama falsedad documental. Le quitó los folios que yo le dejaba a esta señora y puso un folio. Y ya voy a leer primero lo que yo le mandé a usted. Dice: borran el pago de la cuota de alimentos a final de junio de 2024 del señor Sarqués. O sea, él no pagó al inicio de junio para poder demorar más la salida de mi hija de allá. Él no pagó en junio, sino la cuota la pagó a final de junio, y por eso yo la matriculo el 5 de julio. Para postergar la entrada al colegio, el señor msarquez@gmail.com facilita el secuestro a mi hija para aprovecharse de tramitar a cosa juzgada su fraude procesal del juzgado 03 de ejecución de familia con su abogada María Carolina Castillo, aprovechando de que yo no puedo actuar porque su amenaza es que la van a matar. La amenaza de los policías, no de él. Nada de lo anterior les interesa a ICBF, Fiscalía o el que sea, ya que son cómplices de los
fraudes y matar a mi hija les garantiza liberación de los delitos. La Sala Penal y de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, solo tramitaron fraudes y suplantaron la totalidad del restablecimiento de derechos que yo a esta fecha no conozco. Son las 7 de la noche, así que yo estoy todavía dentro de los términos de las 24 horas para responder la notificación solicitando oralidad para explicar el objeto de la tutela sin que sea intervenida por el grupo extorsionador policivo, quien tiene a mi hija secuestrada bajo falsedad. O se me reciba el día de lunes un CD con la grabación. Para dar respuesta a su solicitud lo subiré en mi canal de YouTube. Este es el video 101. El video anterior 100 también lo debe escuchar. Yo voy a dar un índice de videos al final de esto, porque desde el video, desde el video 84, 85, 86 hasta el presente son de la tutela por educación. Incluyo el video 72 cuando yo matriculo a Sarit en el colegio Cuepa. Este será el video 101. El problema de subirlo a YouTube es que si la policía ve que contiene pruebas, inmediatamente lo denuncia para que lo borre. Tal como sucedió con el trámite legal de venta de mi hija Sarit Sarques, donde mi hija entra a estudiar el colegio Cuepa de UTEC el 5 de julio, matriculada, pagado mes y matrícula, y el 8 inicia clases. Solicito oralidad para hacer la presentación de lo requerido, señor Jorge Díaz Soto, de la notificación 2875. Bajo gravedad del juramento no he presentado la misma tutela por los mismos hechos. Lamentablemente tengo un grupo policío suplantador que abre 2 o 3 veces más mis requerimientos, solo con el ánimo de intervenir la liberación de mi hija. Ante esto lo prevengo de que el doctor Diego Eugenio Corredor, el 30 de julio, dice que envía mi tutela por tortura 137.451 a la Sala Civil, la cual fue denunciada como falsa, y pedí nulidad porque tiene accionados falsos. Por ejemplo, otro prevaricato, Fiscalía 216, también es falso. Le cambiaron toda la tutela y el señor jamás se dio cuenta que mi hija estaba desaparecida. Él creyó que estaba en restablecimiento de derechos mientras yo pedía poderla encontrar viva. Resulta que nada de lo mío entró, todo lo suplantó la Policía Judicial, todo. Y por eso es que yo estoy impedida de entrar a la Corte Suprema de Justicia, y por eso es que yo todo eso lo estoy mandando a la CIDH, porque la Corte Suprema de Justicia, y la estoy denunciando por delitos de lesa humanidad, no ha tenido ningún control ni ningún rigor sobre las pruebas que yo he pasado para que no torturen a una menor de edad. No les importa y no les interesa. Entonces, yo de paso lo estoy denunciando a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, independiente de esta tutela, sino la Sala Penal del doctor Diego Eugenio Corredor y la Sala Civil de la doctora Marta Patricia Guzmán, por no haberse pronunciado a favor de mi hija. Aquí sigo. Habla de accionados falsos. 3 veces falsamente aperturaron el Tribunal Superior de Bogotá 3 tutelas falsas. Y el doctor Diego Eugenio Corredor dice que él no dice que siga el restablecimiento de derechos con la tutela falsa. Imagínense, con todas las pruebas de esta señora Isabel Real, todas las pruebas de la policía para matar a una niña. Lo acabo de denunciar ante la CIDH y Comisión de Investigación y Acusaciones. Yo nunca impugné, solo pedí impugnar oralmente en mayo. No conocí la tutela falsa, que desconoció que mi hija estaba desaparecida. Desde el 15 de marzo no la veo, para demostrar que no es un restablecimiento de derechos, está matriculada en el colegio, y la defensora Isabel Real, @icbf.gov.co, miente flagrantemente estar desescolarizada, y con esa mentira llevó a cabo una audiencia el 01 de agosto, señor, y yo no sé por qué usted desde el 23 de julio no me respondió la tutela de educación. Yo le digo, por favor, que inmediatamente aleje a esa señora de la vida de mi hija, que anule todo lo que ella ha hecho y que la mande a investigar y libere a mi hija de esto, y seamos escuchadas oralmente por la Unidad de Derechos Humanos o por la Corte Suprema de Justicia, porque yo les puedo relatar claramente cómo ellos suplantan a los magistrados. Acabo de salir de la Fiscalía el viernes
denuncia por trata de menores. Me dice que en el expediente dice que ella está aislada, incomunicada, no la puedo ver por violencia intrafamiliar. Eso no existe, es completamente falso. Jamás hemos tenido ningún problema. La violencia intrafamiliar que se inventaba era la policía, porque yo tenía una medida de protección contra la policía, pero ellos, cuando yo llamaba, cuando ellos me hostigaban, decían ellos mismos que era violencia intrafamiliar. Yo pensé siempre que era contra el señor Sargués. Por eso yo denunciaba que no era violencia intrafamiliar, sino violencia policiva. Pero resulta que era que ellos se inventaban que nosotras estábamos, o sea, todos los inventos de las instituciones, que nosotras teníamos problemas, jamás hemos tenido un problema. En 2016 mi hija nos tocó vivir un año con mi hermana. Mi hermana era muy conflictiva. Yo hasta le saqué cita porque ella necesitaba el psicólogo, y por eso es que la policía hoy me manda a mi hija a un centro de discapacitados mentales, porque a sabiendas del problema de mi hermana, ellos se han aprovechado de esa situación. Parece que usaban a mi hermana para suplantar mi voz, porque tenemos el mismo tono de voz. Entonces parece que todo es como toda la personalidad de mi hermana me la han puesto a mí, y por eso es que ellos suplantan todas las tutelas, y por eso hasta cambian las fechas. Por ejemplo, yo di la entrevista del 14 de junio que yo le di a la fiscal 214. Yo claramente le dije, yo no puse esa denuncia, punto, y lo único que yo estoy pidiendo es que a mi hija la saquen, la liberen, punto, y cualquier material probatorio, todo está subido en el canal de YouTube. Y resulta que cuando yo mando el correo a la fiscal 214, estando allá mismo, porque ella no me quiere recibir nada, entonces, y me manda un correo yo estando allá, entonces yo le respondí, me cambian la fecha y ponen 15 de junio. Entonces resulta que eso es lo que han hecho siempre. Ellos abren doble proceso. Entonces yo hago una entrevista y ellos suplantan la otra entrevista con una suplantadora, no sé quién es, pero entonces para decir, y aparece una denuncia donde dice que viene a denunciar prevaricato. Y aquí yo se la pongo en el video 100, ahí está la denuncia. Entonces, señor magistrado, por favor, aléjeme la fiscalía, aléjeme el ICBF, este grupo de funcionarios. Estos son unos delincuentes, una policía judicial que tiene un negocio de venta de niños dentro de la fiscalía, y yo lo he denunciado por todos los medios, y lo único que he conseguido es que me capturen a mi niña, que la tengan secuestrada. Claramente no la dejan estudiar. Todos ustedes, los magistrados, son completamente engañados todo el tiempo por ellos, ¿sí? Y mi hija, o la van a matar, la van a abusar, porque ellos se autoinventan registros y como idas allá a la sede. Cuando yo en la sede los grabé a los delincuentes, tengo fotos, tengo las placas de ellos, y nadie en la fiscalía nadie me recibe de eso. Ellos simplemente tienen una cadena de custodia de no dejar entrar ningún delito contra mi hija, negarlo completamente. Por eso yo estoy en la CIDH, y yo no me voy a callar. A mi hija no la van a matar, yo les dije, no la van a matar. Ella fue drogada para validar el caso psiquiátrico y abuso infantil por la fiscalía. La encuentro el 15, donde ella me manifiesta, le están dando algo que la hace sentir rara. Tenía 2 golpes en los ojos y me dice que la amenazan, que si no habla la desaparecen. Y desde ese momento la desaparecieron. Yo le quiero decir, señor magistrado, que cualquier cosa que esa señora presente como prueba, cualquier cosa que el ICBF presente como prueba, yo lo voy a rechazar por ser cometido bajo tortura y bajo amenaza. Y yo al ICBF lo demando por delitos de lesa humanidad, por torturar a una niña, por amenazarla y por amedrentarla, y por mandarme policía judicial, por mandar a hacerle interrogatorios, porque los interrogatorios de los supuestos psiquiatras es la policía judicial. Yo no acepto ni tratamiento físico, ni psicológico, ni nada de lo que le han hecho a ella. Es un completamente abuso, es la actuación más denigrante que ha podido hacer una fiscalía y un ICBF a una niña, para maltratarla, para atemorizarla, para amenazarla, por
unos fraudes que ha cometido la Fiscalía. Y los fraudes no se van a desaparecer porque el magistrado Diego Eugenio Corredor diga que yo no me puedo volver que yo no puedo volver a hablar sobre eso. Más los voy a denunciar y más los voy a denunciar porque a mí nadie me puede prohibir que yo no pueda denunciar lo que le están haciendo a mi hija. ¿Cómo así que es un fraude de una tutela y que yo no me puedo pronunciar por eso? Por eso yo lo estoy denunciando en la CIDH. La señora Isabel Real, mira, destapadora, pasé a psicótica compartida y este último mes a violencia intrafamiliar. Así se aseguran de que mi hija no los denuncie, la tienen comunicada y siendo esto lo más grave, violación de derechos humanos a una niña indefensión. Y además se aseguran que cuando ella salga, cualquier cosa que digan, no, es que ella es discapacitada mental, ella es tonta y loca, entonces no vale. O sea, qué gente tan degenerada y tan pervertida, pero peor es el que la mantiene allá, amarrada, angustiada y torturada. Peor el funcionario que tiene todo el poder para sacarla y la mantiene allá, simplemente para acabarle la vida a una niña. La señora Isabel Real, el 10 de julio yo le escribo al procurador Milton González Beltrán. Le digo, libere a mi hija, está perdiendo clase. A los 16 minutos exactos, esa señora escribe. Dice que ella está escolarizada, sin vivienda y que yo soy una amenaza. Cita a una audiencia de fallo de sentencia el 1 de agosto. Según ella hizo convenio con el progenitor denunciado por fraude procesal que no conoce a mi hija. Y él no conoce, nunca se presenta, nunca debe plata. Toda la fiscalía simplemente lo ayudó a proteger el salario y los cargos. El fraude procesal de la fiscalía 157 47 251 2019 47 259, creo, de la fiscalía 157, jamás lo investigaron y por eso es que nosotras estamos en esta condición. Nos han robado solamente en robos bajito, 380 millones de pesos. Sacaron una tutela con un accionado falso, la 2023-049-67, es una tutela completamente falsa y se regodean de que me han pagado 2 millones de pesos en auxilio humanitario. Por favor, llevo 16 desplazamientos forzados de viviendas los últimos 4 años. Me han robado en todas las viviendas, nos roban todo, vuelven y nos sacan y nos roban todo, ¿sí? No la dejan estudiar, a mí no me dejan trabajar y ya no nos dejan vivir en ninguna vivienda para que ellos digan que pagaron 2 millones de pesos en auxilios humanitarios. Es que la búsqueda de mi hija me costó 10.086.000 pesos a julio 31 del 2024. Yo exijo que me devuelvan todo, porque toda esa plata es todo lo que mi hija necesitaba para vivir bien, ¿sí? Y los 10 millones es para tener en ese momento un lugar seguro hasta que nos podamos ir, hasta que yo pueda actuar con el fraude procesal, porque yo no les voy a regalar la plata y no los voy a permitir decir más mentiras. Y por favor libéreme a mi hija para que yo pueda actuar. Mire, esta señora se asegura de decir tantas mentiras para mantener a mi hija encerrada y que yo no pueda actuar. Presencialmente y por correo le pido aplazamiento de su diligencia a ella hasta que no se resuelva la tutela por educación, la vigilancia de procuraduría por aperturar esta tutela, sino la extraña solicitud del señor Diego Eugenio Corredor 3 meses después de conceder una impugnación. Espero que no sea para decir que yo pongo 2 tutelas al tiempo y por los mismos hechos, ya que dicha tutela 137.451 es del 19 de abril por tortura. La de julio 23 es libertad de educación. Centro Zonal Tunjuelito se asegura de borrar el memorial aportado
presencialmente el 31 de julio a la señora Isabel Real y ella no responde ni recibido ni nada para poder mentir y para poder ejercer ilegalmente una audiencia llena de falsedades, donde ella ni siquiera quiso dar a conocer el expediente, ni nadie del ICBF, y la Oficina de Control Interno dice que ellos no pueden hacer nada. Entonces la Fiscalía dice que los únicos que pueden dar, que ellos no pueden hacer nada, que el único que pueda dar respuesta es el ICBF. El ICBF dice que ellos no pueden hacer nada, que la única que puede dar respuesta es la señora, el defensor Isabel Real o Luis Hernández Iglesias. Isabel Real, Luis Hernández Iglesias, ellos no responden jamás nada. Ella solo respondió en julio mentiras de que yo sabía dónde estaba ubicada mi hija, falso, que mi hija está desescolarizada, falso, que yo soy una amenaza, falso. La única amenaza es ella, que es un criminal que está actuando bajo falsedad documental para poder incriminar a una niña, para no dejarla estudiar, para tenerla torturada en un centro de discapacitados mentales, porque me borran. Primero me borran los audios de grabaciones donde está mi hija, de los gritos de todos los niños drogados y locos, ¿sí? Para eso se la llevaron. Yo no sé si está allá, yo no sé. Yo, por lo último que yo veo es que la tienen presa, pero yo no sé dónde está. Entonces, uno. Segundo, borran el video que subí a YouTube de la denuncia cuando yo voy al Centro Zonal Tunjuelito, y por primera vez la de correspondencia me pone un radicado del ICBF. Ella siempre decía que ellos no ponían radicados, sino simplemente firmaban. ¿Para qué? Para decir entonces, para que la señora Isabel Real pudiera mentir, porque yo no he visto a mi hija, ella me ha ocultado lo que le han hecho. Y cuando el 7 de junio yo la encuentro, el 8 me voy corriendo 2 horas fuera de Bogotá, llego y me dicen que no, que Isabel Real prohibió que yo la viera, pero no dan razón por qué. Y el 19 de junio, la fiscal 214 dice que da órdenes a Policía Judicial. Y el 20 de junio aparece el correo plantado de la señora Isabel Real. Un correo plantado, falso, de un telegrama de que yo tengo que ir a medicina forense el 7 de junio. Yo el 7 de junio que le dejé la carta y estuve todo el día en Tunjuelito. Usted puede ver los videos en el canal de YouTube. O sea, todo el día estuve en Tunjuelito, furiosa para que me dijeran dónde estaba mi hija. Entonces, toda esta gente es criminal, es delincuente, están en el negocio de la venta de los niños, y aquí la Fiscalía está partícipe de ese negocio, porque ninguno quiere dar respuesta por el grado de delitos que han cometido. Entonces yo le pido que se apersone la Corte Suprema de Justicia de este caso, porque si no, volverme a mandar a la Fiscalía o a la Defensoría o al ICBF, donde están los criminales, pues simplemente el único resultado va a ser que maten a mi hija o que me maten a mí también. Yo les dije que en caso, lo que pasa es que no puedo ponerlo por el YouTube. Bueno. La policía pagó para secuestrar a Sarit. Usan la figura de la acción administrativa del ICBF para que se suicide. Y aparentan un rescate con las falsedades creadas por la policía. La idea es que se suicide. Las últimas amenazas es que la van a dejar embarazada. Eso fue lo último que me dijeron. Así que parece ser que la están abusando y que no la van a dejar estudiar. Yo creo que ella está siendo abusada por la policía judicial, y por eso es que la fiscalía, hay otra fiscalía que es miedosa, que es la fiscalía 409, que se inventó una desaparición de abril 18. Al mismo tiempo que el prevaricato. La desaparición fue el 15 de marzo en el delitos de derechos humanos, y la desviaron a la Fiscalía 54, señora Daisy Leal y Marisol Lozano, y ellos no quisieron hacer nada por rescatar a mi hija. Simplemente dijeron que era un restablecimiento de derechos y la dejaron completamente abusada. Parece esta fiscal 409,
que yo voy, ya he ido 2 veces. La primera vez voy y le digo al Señor que por favor no me mande, porque Él dice que por mi petición me mande policía a investigar. Yo le dije primero que yo no le he hecho ninguna petición a Él, completamente falso. Yo siempre están inventando que yo les hago peticiones. Y le dije que por favor se abstuviera de mandar policía judicial porque me iban a abusar a mi hija o me la iban a desaparecer. Luego no volvió a dar respuesta porque según él tiene la desaparición. Y vuelvo yo este viernes y grabo. El Señor dice que es que yo en cada fiscalía he abierto por lo menos 4 denuncias. Yo le dije que no, que la fiscalía la que me abre 4 denuncias en cada fiscalía para poder desviar la atención de la única denuncia que yo pongo, que es contra la señora Isabel Real. Entonces él dice que lo único que él puede hacer es mandar policía judicial. Le dije que no, que yo ya le dije que no manden policía judicial. Entonces que el fiscal Jesús Cortés tiene que ver qué va a hacer, porque es que él es el que decide. O sea, él es el que decide, que porque ellos lo único que pueden hacer es que el ICBF les diga qué restablecimiento de derechos. O sea, aquí lo único, eso se llama cadena de custodia, y ellos no permiten estos señores no permiten que se investigue ni abrir investigación. ¿Cómo me van a mandar a la policía judicial si yo los estoy denunciando por trata de menores? Es la policía judicial la que me metía a mi casa a grabarnos, es la policía judicial la que nos cambia las denuncias, nos borra todo, la policía la que interviene en mi dispositivo. ¿Cómo me van a mandar a investigar? Y la que desvía toda la unidad de derechos humanos y la manda a la unidad especializada para que mi hija no sea reconocida como víctima de delitos y puedan matarla. ¿Por qué? Por los delitos que han cometido ellos mismos y que los están tratando de encajonar. Y cuando yo me voy, borran este audio. Lo borran. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa Fiscalía 409 porque todo lo que yo hago allí lo están borrando. Entonces ese señor tuvo que mandarle a hacer algo a mi hija. Esta fiscalía tuvo que mandarle a hacer algo a mi hija y la están abusando y la están abusando y la están abusando porque no hay ningún rigor en el ICBF y la Isabel Real es el arma de ellos para poder sostener su restablecimiento de derechos y tenerla secuestrada, y me van a matar a mi hija por culpa de ustedes. La única amenaza es el ICBF y la policía denunciada desde hace años por abuso sexual. Allí dice fraude y trata de menores. Ella tiene colegio, la vivienda hasta que no salga, no me mudo ya que llevo 5 meses ubicando a mi hija y solo me gasto el dinero en gastos de defensa de ella contra la fiscalía para que no la vaya a desaparecer. Tengo grabaciones desde el 26 de febrero del 2024, lo cual nada aportaba despacho. Ni Corte Suprema de Justicia Penal y PID recibe recortes de policía. Yo pido liberación inmediata de mi hija Sari Sarqués. Tengo que hacer una valoración médica privada, ya que los defensores para torturarla usan sentencias falsas de práctica de exámenes físicos y médicos no consentidos. La devolución de los 5 meses de búsqueda, 10 millones de pesos. Exigir la apertura de la investigación. La última denuncia contra la señora Isabel Real por delitos de lesa humanidad, que resumen el secuestro, la desaparición y la tortura, fue dirigida a la Unidad de Derechos Humanos. La desvían también a la 409. O sea, esta tiene las 2 denuncias, la desaparición y la denuncia contra esta señora Isabel Real por desaparición y secuestro también llegó a la 409. O sea, ahí nadie nos va a sacar. Por favor, sáquenos de esa fiscalía. A ellos no les interesa investigar. Ellos lo único que están haciendo es mandar a abusar a mi hija y en el abuso le practican y le hacen todo lo que quieran y además le dan droga. Entonces, por favor, no me manden policía judicial, sáquenme de esas fiscalías. La accionada.
señora Isabel Real miente. De paso, toda la tutela aportada como educación ya fue falseada. Cambiaron fechas de ingreso del colegio, cambiaron fechas de radicados del centro zonal Tonjuelito. Ella siempre mintió que yo sabía dónde estaba y mantuvo a mi hija engañada, pero hoy conozco que no nos dejan comunicar para aparentar que yo soy peligrosa para mi hija. Soy peligrosa para los denunciados, ya que ellos simplemente están usando a mi hija secuestrada para que yo no pueda actuar en el fraude procesal de la Fiscalía 157. Esta siempre omitió el fraude y por ello mi hija fue secuestrada y desaparecida. Todo lo que diga el ICBF es falsedad para asegurar no podernos defender del expediente confidencial. Una cadena de custodia realizada el 5 de agosto. Se debe pagar mañana. Tengo que pagar el segundo mes de estudio según contrato CUEPA. Cambiaron fechas de ingreso a colegio accionados. No son accionados Fiscalía 409, 214, 54 ni día especializada. Ellos son victimarios. Bueno, 54 y 409 si continúa. La Fiscalía Día Especializada dice que simplemente niega que mi hija esté en un grupo de trata de menores. Pero entonces yo pido simplemente ser dirigida a una Fiscalía de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad, o que me atienda directamente a la CIDH o la Corte Suprema de Justicia, pero que nos atienda a alguien que no sea la Fiscalía. Pido una audiencia con los defensores Isabel Real, Luis Hernández, para que entreguen las pruebas y demostrar que no es un restablecimiento de derechos, sino un acto criminal y abusivo. Pido anulación del acto administrativo que no conozco. Pido medidas cautelares de protección hasta poder salir del país. Necesito recuperar el dinero del fraude. Pido respeto y cordura para mi hija. Nosotras no somos escuchadas ni somos denigradas. Nos pusieron la peor violación de derechos humanos. Pido orden al alejamiento del ICBF, Policía Judicial, que no se le acerquen a mi hija. Pido reconocimiento como víctimas de persecución judicial y pedir visa de emergencia, devolución inmediata de los pagos, ya que todo ese dinero es de mi hija. Llevan 5 meses burlándose de nosotras con falsedades para tener que gastar ese dinero en cuenta de defensa. Imagínense ese dinero que es para nosotras, que era para la defensa, para cobrar el fraude, para podernos irnos del país, para que ella pudiera estudiar. Ellos la secuestran y tuvo que ser usada simplemente para ubicarla, y luego la señora Isabel Real se burla diciendo que ella siempre dio ubicación, pero para ello que presente las pruebas y preséntelas presencialmente conmigo. Yo exijo a la Corte Suprema de Justicia que abran una audiencia con ellos y conmigo, y que cada uno presente las pruebas. Yo tengo derecho a defender a mi hija y ellos la están matando a mi hija con todas sus mentiras. Ellos solo tienen mentiras y por eso ninguna fiscalía abre investigación, porque saben que yo tengo todas las pruebas. Aquí está, bueno, la amenaza de la Fiscalía, de la Policía, del ICBF. Ellos no se merecen nada sino una apertura de investigación por delitos de lesa humanidad, ya que esto es un infanticidio premeditado. Esto fue el oficio que yo recibí. Dice que el administrador sendoc.ramajudicial.gov.co ha bloqueado su mensaje. Este mensaje no fue recibido. Entonces, por eso el 2 de agosto a las 7:54. Entonces yo lo llevaré, por favor, para que me lo reciba, porque claramente el correo fue bloqueado, ¿sí? Aquí hay una petición al doctor Milton García de Presidencia. Acá está no lo voy a leer, que todo lo que yo le mando a la Presidencia del Consejo de Estado me lo desvían. Cadena de custodia. Simplemente los pongo como... Aquí está el correo del 30 de julio, fraude procesal de la tutela por derecho a la educación. Esto es un video 92 que fue dirigido a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, que también fue desviado. Aquí
En la última página, el folio 9, ponen el sello del Consejo de Estado. Acá están los links. Le pido al señor Milton González Beltrán y señora Amy Rivera de Procuraduría se abstengan de continuar con porque ellos permitieron que esta señora llevara a cabo la audiencia el 01 de agosto. Yo a él desde el 10 de julio le advertí y él simplemente se abstuvo. Aquí está la tutela por tercera vez presencialmente, es esta, radicada en ese despacho. El señor sale y se levanta y se va. Fue falseado todo. Y esto se mandará a primera hora con copia del cadena de custodia de bienestar familiar. Esto fue lo que radiqué. Mire, esta es la firma de esta señora y ella por primera vez entrega esto. Aquí pone un folio completamente falso. Aquí se dice que hay una tutela, postergar dicha citación. Mi familia extensiva llega después del 10 de agosto. Incluir fiscalía trata de menores. Esperar el trámite de tutela por derecho a la educación. O sea, y ella parece que lo lleva a cabo, pero no dice nada porque así ellos cuando una persona se abstiene, cuando guarda silencio, es porque es cómplice. Aquí no hay otra. Si no, ya hubiera dicho, su hija está en el colegio, tiene que salir, necesitamos esto. No, nada. Yo le dije que yo no podía ir a ninguna audiencia sin conocer qué trámite se le hizo, sin conocer el estado de salud de ella y sin conocer el expediente del restablecimiento. Es que es absurdo. Es absurdo que ellos digan que es confidencial para mantener sus mentiras. Yo no acepto eso, yo no acepto nada de esto. Este es el colegio el 31 de julio. Es ¿para quién? Para el director del colegio. Qué locura que la fiscalía no deje estudiar a mi hija. Pido amablemente el paz y salvo de grado octavo. Porque es que yo hice el pago del colegio se hizo el 5 de julio, pero el lunes 8 de julio yo pagué grado octavo. Es decir, yo pagué el grado que debía para que me dieran las notas, pero ella se matriculó el 5 de julio y ahí tengo ambos y en la matrícula, el recibo del 5 de julio me pusieron un correo sarizarques@gmail.com, el cual es completamente falso porque es una cuenta privada que yo no le doy a nadie y yo al señor Luis Sarmiento le escribí de mi cuenta el lunes 8 de julio y ese recibo apareció con fecha el 5 de julio. Así que es mentira que el colegio conociera sarizarques@gmail.com porque hasta el lunes yo no le di a conocer ese correo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pago de la matrícula del 5 de julio lo cambiaron para el 8 de julio. ¿Sí? Entonces, estos son las mentiras que hace la fiscalía y por eso es que la Isabel Real miente flagrantemente, para poder tener entrampada a mi hija. Estas son las dos de la Defensoría. Dice, política criminal y penitenciaria. Copia infancia y adolescencia. ¿Y yo a quién le puse esto? A derechos humanos. Pero ellos me lo mandaron acá. $35. Bueno, creo que esa es son dos. Y esta oficina de control interno. Esto no va a pasar nada. Esta señora, jefe de control interno de la Defensoría, mire, ¿por qué contesta esta señora? Dice, jurídica, mándese a donde se tiene que mandar. Pero ¿esto cuándo fue?
el 1 de agosto a las 9:04. ¿Esto quién se lo manda? Tutela Civil, cortesuprema.gov de para jurídica. Entonces la tutela civil quiere decir tutela civil. Ay, Dios mío, tutela civil es el señor Diego Eugenio otra vez. Esa tutela es completa, la están usando, la tutela del señor Diego Eugenio Beltrán, la están usando para suplantarlo y ya se inventaron otra cosa con esa tutela. Yo no tengo nada que ver con la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esa impugnación oral es mentira. Yo no impugné, nunca he hecho oralidad, ¿sí? El señor Diego Eugenio dijo que él ya no podía actuar más. Yo tengo un auto donde él dice que él, un mes después, dijo que él ya no tenía nada que ver en esa tutela constitucionalmente, que tenía que seguir otros canales. Y por eso fue que yo puse la tutela contra providencia judicial de él. Es decir, la Fiscalía y la Policía Judicial suplantaron otra vez al señor Diego Eugenio Corredor, otra vez lo suplantaron para poder desviar las denuncias contra esta gente. Van a meter todas las denuncias falsas en la tutela de la sala penal. Por favor, señor Soto, recíbame yo mañana voy a llevarle el CD, recíbame el CD con todas las pruebas, por favor, una entrevista con ustedes. Van a matar a mi hija, la tienen completamente abusada, es la Policía Judicial, es la Fiscalía, ¿hasta cuándo van a esperar?